Hola, soy Samael Corona del Ángel, estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Este es el trabajo final de la experiencia educativa Seminario de Investigación 2. El proyecto de la investigación se titula Desempleo y crecimiento económico, estimación de la ley de Okun para México en el periodo 1990-2020. La relación positiva que existe entre el empleo y el producto es vital para que la mejora en los indicadores económicos se traduzcan en una mejora en el bienestar. La recesión en la que nos encontramos actualmente ya se venía presentando desde hace varios trimestres e incluso desde los años 2010-2018 ya se venía dando un crecimiento económico precario, el cual ya era insuficiente para generar y ofrecer empleos formales. Por otro lado, la ley de Okun se ha aceptado como una regularidad empírica acerca de la medición de cómo los movimientos del Producto Nacional afectan a la tasa de desempleo. El propósito de Okun al publicar esta relación entre la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo era el promover una serie de cambios de política económica. La ley de Okun establece que una economía en expansión, con una población activa relativamente estable, debe aumentar el volumen de recursos humanos empleados para aumentar su nivel de producción y reducir por tanto su nivel de paro. Asimismo, una economía en recesión disminuirá el número de empleados, aumentando en consecuencia su nivel de desempleo. El mayor costo del desempleo es la pérdida de producción, por lo cual el objetivo de esta investigación es estimar la ley de Okun para México del periodo 1990 a 2020. La elección de estos años se estableció para realizar una comparativa y un análisis desde los años 90 hasta la actualidad, donde la crisis económica que se venía arrastrando se sincronizó con una crisis sanitaria, la cual ha hecho que se profundice más la crisis económica del país. Hasta antes de abril, la población económicamente activa era de 57.4 millones de trabajadores y a finales de abril cayó a 45.4 millones. Lo preocupante, como nos mencionan varios expertos, es que estas personas pasaron directamente a la población económicamente no activa. Para lograr estimar la ley de Okun en el periodo mencionado, se analizará primero la evolución de la población económicamente activa, así como la descripción breve de la evolución del crecimiento económico en México en el periodo antes mencionado. Para llevar a cabo la investigación será necesario definir algunas variables las cuales están relacionadas entre sí y se afectan directamente dentro de los procesos. Posteriormente se recolectarán datos de las variables de estudio del periodo antes mencionado. Estos datos serán buscados en los censos y cuentas nacionales, datos que se pueden encontrar en el INEGI o en la base de datos del Banco Mundial. Con los datos obtenidos se calcularán tasas de desocupación, de ocupación, tasas de crecimiento de la economía, tasas de desempleo, el PIB real, si es necesario deflactar, los cuales nos serán útiles para describir e interpretar la evolución tanto del desempleo como del crecimiento económico de México en el periodo de estudio. También se indagará acerca de los instrumentos de política macroeconómica que ha utilizado el gobierno federal para fomentar el empleo y el crecimiento económico. Esto será útil para ayudar a describir e interpretar la situación del país en el periodo de estudio. Posteriormente, se relacionarán las variables tasa de desempleo y variación del PIB a través de un modelo econométrico de regresión lineal para cuantificar y analizar la validez de la ley de Okun en México. Finalmente, se interpretará lo obtenido y, de ser necesario, se propondrá algún cambio en las políticas económicas para fomentar el crecimiento económico y el nivel de empleo. El contenido de la investigación que se desea realizar se basa y se sustenta en el trabajo empírico conocido como la Ley de Okun, propuesto por Arthur Okun en 1962. La línea del tiempo que se muestra a continuación contiene los principales conceptos que se utilizarán a lo largo de la investigación. También contiene lo que implica la ley de Okun, así como algunas evidencias empíricas que se han realizado con dicha ley. La línea del tiempo que se muestra a continuación contiene los principales conceptos que se utilizarán a lo largo de la investigación. También contiene lo que implica la ley de Okun,
así como algunas evidencias empíricas que se han realizado con dicha ley. Los economistas empezaron a estudiar el crecimiento económico de largo plazo, la inflación, los pagos internacionales, desde mediados del siglo XVIII. Estos trabajos fueron los que le dieron origen a lo que hoy es la macroeconomía, aunque la macroeconomía moderna no surgió sino a partir de la Gran Depresión, durante una década de desempleo elevado y producción estancado a lo largo y ancho de la economía mundial. Adam Smith, con su publicación de La riqueza de las naciones en 1976, menciona el término trabajo como aquel que origina alguna forma de riqueza. Malthus, en su teoría poblacional, menciona a la población como una variable de importancia con relación al crecimiento económico, que indicaba que la población aumentaría geométricamente, mientras que la producción de comida solo aumentaría en una proporción aritmética. Establece que la población y la riqueza pueden crecer, pero hay un límite, el cual, alcanzando ese límite, se llegaría a un estado estacionario, en el que la vida será miserable, convirtiéndose en mera supervivencia. La primera Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo tuvo lugar en 1923. La Organización Internacional del Trabajo, a través de las Conferencias Internacionales de Estadígrafos del Trabajo, ha establecido a lo largo de varias décadas el marco normativo en materia de medición del empleo y desempleo, conceptos, definiciones, ámbitos y coberturas. El INEGI, en su guía de conceptos, uso e interpretación de la estadística sobre la fuerza laboral en México, nos define a la población económicamente activa como a todas las personas de 15 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia. La población económicamente activa se divide en dos grupos, los ocupados y los abiertamente desempleados. La porción de la población en edad de trabajar que no estaba ocupada ni tampoco estaba en situación de búsqueda en el periodo de referencia se denomina población económicamente inactiva. Dentro de esta categoría se encuentran todos aquellos individuos que dedican su tiempo a actividades como estudiar o quehaceres del hogar, pero sin realizar actividad alguna conducente a generar bienes y servicios para el mercado. También incluyo a quienes ya han salido de la fuerza laboral, como lo son los pensionados y jubilados, e individuos que por cualquier razón, ya sea de salud, invalidez, entre otras, no realizan actividad de ningún tipo. La población económicamente inactiva se divide en la población económicamente activa en dos grupos: la población disponible para trabajar y los no disponibles para trabajar. Los disponibles para trabajar son los que no han buscado trabajo en el periodo de referencia inmediato, pero aceptarían uno al momento que se les ofreciera. Y los no disponibles para trabajar son los que no han buscado trabajo en el periodo de referencia inmediato y no aceptarían uno aunque se les ofreciera. La macroeconomía moderna emergió con la publicación en el año 1936 de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de John Maynard Keynes. Keynes se enfocó primordialmente en el corto plazo. Quería resolver un problema inmediato independientemente de las consecuencias de largo plazo de la solución, debido al argumento de que, según Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. La macroeconomía moderna es una materia amplia que estudia el crecimiento económico de largo plazo, el desempleo y la inflación. También estudia dos problemas nuevos, los cuales son los déficits públicos del gobierno y los déficits del comercio internacional o déficit internacional de los países. Keynes, con la publicación de su obra en 1936, establece que la economía no tiende naturalmente a un equilibrio de pleno empleo, puesto que incluso una reducción en los salarios no ayuda al sistema a absorber la mano de obra cesante. El problema real es la carencia de demanda de trabajo. El punto central de Keynes era que la economía no se compondría por sí sola y que eran necesarias las acciones del gobierno para lograr y mantener el pleno empleo. Los planteamientos keynesianos que destacan son la existencia del desempleo voluntario, que aun en equilibrio es posible que exista desempleo, y para reducir el desempleo se debe incrementar la demanda.
Keynes define el desempleo involuntario como aquella situación en la que a un determinado nivel de salarios existen personas que no consiguen empleos y que era necesaria una reducción en los salarios reales de manera que se incremente el volumen de empleo. La relación que existe entre la tasa de crecimiento y la tasa de desempleo se denomina Ley de Okun, formulada por Arthur Okun en el año 1962. La Ley de Okun establece que una economía en expansión, con una población activa relativamente estable, debe aumentar el volumen de recursos humanos empleados para aumentar su nivel de producción y reducir por tanto su nivel de paro. Asimismo, una economía en recesión disminuirá el número de empleados, aumentando en consecuencia su nivel de desempleo. La ley de Okun establece que el PIB efectivo disminuye 2% con respecto al PIB potencial cuando la tasa de desempleo aumenta aproximadamente en 1%. Okun en su artículo seminal utilizó tres especificaciones econométricas para demostrar que existía una sólida relación estadística bidireccional entre desempleo y crecimiento económico. Una son las primeras diferencias, la segunda fue la prueba de brechas y la tercera fue el ajuste de tendencia y elasticidad. El propósito de Okun al publicar esta relación y hacer énfasis en las importantes ganancias en producción que resultaban de las reducciones del nivel de desempleo era promover una serie de cambios de política económica. En los años 70 se desarrollaron las teorías post-keynesianas y una interpretación post-keynesiana del trabajo seminal de Okun plantea que la desocupación tiene enormes costos sociales y económicos intertemporales. Parkin, en el libro de Macroeconomía séptima edición, nos define al trabajo como el tiempo y el esfuerzo que la gente dedica a producir bienes y servicios. De igual manera, nos menciona los tres tipos de indicadores del mercado laboral, los cuales son la tasa de desempleo, tasa de participación en la fuerza laboral o tasa neta de actividad, tasa de ocupación. En este libro de macroeconomía también podemos encontrar los tipos de desempleo. El desempleo por fricción, el cual surge del ciclo normal del trabajo. Es causa de la gente que entra y sale de la fuerza laboral y de la creación y destrucción cotidiana de fuentes de trabajo. Este tipo de desempleo es un fenómeno permanente y saludable en una economía. Otro tipo de desempleo es el desempleo estructural, el cual es el desempleo que surge cuando los cambios de tecnología o la competencia internacional cambian las habilidades necesarias para desempeñar empleos. El desempleo estructural generalmente dura más tiempo que el desempleo por fricción, porque los trabajadores generalmente deben volver a capacitarse y posiblemente ubicarse en otro lugar para encontrar un empleo. Por último, nos menciona el desempleo cíclico, que es aquel que fluctúa durante el ciclo económico, aumenta durante una recesión y disminuye durante una expansión. Nos menciona lo que es el pleno empleo. El pleno empleo ocurre cuando no existe el desempleo cíclico o de igual forma, cuando el desempleo solo es por fricción o por desempleo estructural. La tasa de desempleo durante el pleno empleo se conoce como tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo surge de la existencia del desempleo por fricción y estructural y fluctúa porque fluctúan las fricciones y la cantidad de cambio estructural. En lo que respecta al PIB, el PIB o Producto Interno Bruto es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado. Existen tres métodos para calcular el PIB, que son el enfoque gasto, el enfoque del valor añadido y el enfoque del ingreso. Otro tipo de PIB que es importante definir es el PIB potencial, el cual se refiere a lo que una economía alcanza cuando todos sus factores productivos están siendo plenamente utilizados. El PIB real fluctúa alrededor del PIB potencial y la tasa de crecimiento económico de largo plazo se mide por la tasa de crecimiento del PIB potencial. La cantidad de PIB real en pleno empleo se conoce también como PIB potencial. El crecimiento económico se mide por el aumento del Producto Interno Bruto real. Durante el ciclo económico, el PIB real fluctúa en torno al PIB potencial y la tasa de desempleo fluctúa en torno a la tasa natural de desempleo. Por lo tanto, cuando la economía está en pleno empleo, la tasa de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo
y el PIB real es igual al PIB potencial. Y cuando la tasa de desempleo es menor que la tasa natural de desempleo, el PIB real es mayor que el PIB potencial. Cuando la tasa de desempleo es mayor que la tasa natural de desempleo, el PIB real es menor que el PIB potencial. En 2008 sale la 10ª edición del libro de macroeconomía de Roderick Dortbush. Él nos menciona que el mayor costo del desempleo es la pérdida de producción. Enfatiza en que la gente que no trabaja no produce. Mucho desempleo empequeñece el pastel social. Asimismo, los costos del desempleo se pagan muy desigualmente porque hay consecuencias distributivas grandes. El costo social más importante de los cambios en el crecimiento de una economía es el desempleo. Las consecuencias de este fenómeno afectan la calidad de vida de la población, generando desigualdad, exclusión social y generando pobreza. Peña Herrera, en su tesis titulada Desempleo y crecimiento económico, un nuevo enfoque para la estimación econométrica de la ley de Ocon para la economía ecuatoriana en el periodo 1972-2008, nos presenta un análisis econométrico a través de la cointegración de Johansen, con la finalidad de verificar el vector que más ajusta la validez de la ley de Ocon para Ecuador en el periodo de estudio, mediante técnicas adecuadas para el tratamiento de series de tiempos. Él busca aplicar la teoría econométrica y estadística a las variables macroeconómicas utilizadas en su modelo. Parkin, en el libro de macroeconomía 7ª edición, nos define al trabajo como el tiempo y el esfuerzo que la gente dedica a producir bienes y servicios. De igual manera, nos menciona los 3 tipos de indicadores del mercado laboral, los cuales son la tasa de desempleo, tasa de participación en la fuerza laboral o tasa neta de actividad, tasa de ocupación. En este libro de macroeconomía también podemos encontrar los tipos de desempleo. El desempleo por fricción, el cual surge del ciclo normal del trabajo. Es causa de la gente que entra y sale de la fuerza laboral y de la creación y destrucción cotidiana de fuentes de trabajo. Este tipo de desempleo es un fenómeno permanente y saludable en una economía. Otro tipo de desempleo es el desempleo estructural, el cual es el desempleo que surge cuando los cambios de tecnología o la competencia internacional cambian las habilidades necesarias para desempeñar empleos. El desempleo estructural generalmente dura más tiempo que el desempleo por fricción, porque los trabajadores generalmente deben volver a capacitarse y posiblemente ubicarse en otro lugar para encontrar un empleo. Por último, nos menciona el desempleo cíclico, que es aquel que fluctúa durante el ciclo económico, aumenta durante una recesión y disminuye durante una expansión. Nos menciona lo que es el pleno empleo. El pleno empleo ocurre cuando no existe el desempleo cíclico o de igual forma, cuando el desempleo solo es por fricción o por desempleo estructural. La tasa de desempleo durante el pleno empleo se conoce como tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo surge de la existencia del desempleo por fricción y estructural y fluctúa porque fluctúan las fricciones y la cantidad de cambio estructural. En lo que respecta al PIB, el PIB o Producto Interno Bruto es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado. Existen 3 métodos para calcular el PIB, que son el enfoque gasto, el enfoque del valor añadido y el enfoque del ingreso. Otro tipo de PIB que es importante definir es el PIB potencial, el cual se refiere a lo que una economía alcanza cuando todos sus factores productivos están siendo plenamente utilizados. El PIB real fluctúa alrededor del PIB potencial y la tasa de crecimiento económico de largo plazo se mide por la tasa de crecimiento del PIB potencial. La cantidad de PIB real en pleno empleo se conoce también como PIB potencial. El crecimiento económico se mide por el aumento del Producto Interno Bruto real. Durante el ciclo económico, el PIB real fluctúa en torno al PIB potencial y la tasa de desempleo fluctúa en torno a la tasa natural de desempleo. Por lo tanto, cuando la economía está en pleno empleo, la tasa de desempleo es igual a la tasa natural de desempleo y el PIB real es igual al PIB potencial.
y cuando la tasa de desempleo es menor que la tasa natural de desempleo, el PIB real es mayor que el PIB potencial. Cuando la tasa de desempleo es mayor que la tasa natural de desempleo, el PIB real es menor que el PIB potencial. En 2008 sale la 10ª edición del libro de macroeconomía de Roderick Dortbush. Él nos menciona que el mayor costo de desempleo es la pérdida de producción. Enfatiza en que la gente que no trabaja no produce. Mucho desempleo empequeñece el pastel social. Asimismo, los costos del desempleo se pagan muy desigualmente porque hay consecuencias distributivas grandes. El costo social más importante de los cambios en el crecimiento de una economía es el desempleo. Las consecuencias de este fenómeno afectan la calidad de vida de la población, generando desigualdad, exclusión social y generando pobreza. Peña Herrera, en su tesis titulada Desempleo y crecimiento económico, un nuevo enfoque para la estimación econométrica de la ley de Kuhn para la economía ecuatoriana en el periodo 1972-2008, nos presenta un análisis econométrico a través de la cointegración de Johansen, con la finalidad de verificar el vector que más ajusta la validez de la ley de Kuhn para Ecuador en el periodo de estudio, mediante técnicas adecuadas para el tratamiento de series de tiempos. Él busca aplicar la teoría econométrica y estadística a las variables macroeconómicas utilizadas en su modelo.